a continuar con el estudio del libro del Apocalipsis, así que vamos a estar sobre nuestros pies. Gloria al Señor. Esperamos que Dios le haya bendecido, le haya fortalecido en este día. Amén. ¿Eso fue así, hermano? Dios le ha fortalecido, le ha bendecido. Amén. Eso quiere decir que estamos agradecidos con Dios. Amén. Gloria al Señor. Pues vamos a ir entonces a la Biblia en el capítulo 2 del libro del Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 2, y vamos a leer nuevamente versículo 12. Gloria al Señor. Y vamos a leerlo, lo que es la carta en la que estamos ahorita, que es la carta o el mensaje del Señor a la iglesia de Pérgamo. Amén. Lo tenemos ahí, hermano. Capítulo 2, versículo 12, y dice así la Biblia, para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Hasta ahí. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, porque tú eres bueno, tú eres fiel. Dios mío, nos disponemos en esta noche a aprender tu palabra, a recibir, Señor amado, de ti. Te pedimos que tú nos ilumines, que tú nos guíes, y que en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, todos seamos edificados. Bendice también a nuestros hermanos que a través de la internet nos acompañan. Bendíceles en grande manera. En el nombre de Jesús. Amén y amén. A su nombre. Gloria a Dios. Tome su asiento, hermano. Tome su asiento. Gloria al Señor. Aleluya. Qué bueno es Dios, hermano. Bueno, vamos a continuar. Es bueno, ¿verdad?, que siempre en cada estudio, yo sé que a veces los ir y venir y esto pues se nos hace difícil, pero siempre es bueno que cuando vamos a estudiar, uno en la casita repase un poquito, hermano, repase un poquito lo que hemos estudiado, para ya que llegamos al estudio pues estar, como quien dice, bien afilados, ¿verdad? Ya estamos centrados. Por eso es que en cada estudio siempre hacemos un breve recordatorio, ¿verdad? Un poquito para refrescar la memoria. Y bueno, aquí en esta carta o en este mensaje donde nos encontramos ahorita, ya nosotros tenemos bien claro lo que es esta sección del libro del Apocalipsis que estamos estudiando, porque lo hemos recordado siempre. Son 3 secciones en las que el libro se divide. Ese sería el bosquejo dado por el mismo Señor Jesucristo, pudiéramos decirlo de esa manera. Escribe las cosas que has visto, y ahorita estamos viendo las cosas que son, las cosas que son. Acuérdese que este libro, por el Señor decirle a Juan que escribiera también las cosas que han de ser después de estas, es un libro, hermano, digamos que se llama lo que abarca la enseñanza que nosotros encontramos en el libro del Apocalipsis, lo que es la rama de la teología, porque en lo que es el estudio de la teología y todo eso hay diferentes ramas. Lo que es la llamada escatología,
Es decir, cuando hablamos de literatura apocalíptica, como el Apocalipsis, como ustedes se recordarán que hablamos que en el Antiguo Testamento también tenemos literatura apocalíptica, que serían los libros de algunos profetas. ¿Se recuerdan como cuáles profetas? ¿Alguien nos pudiera mencionar alguno de esos profetas que tienen literatura apocalíptica? Ezequiel, ahí está uno. Isaías, amén. Son esos profetas, ¿verdad?, que contienen este tipo de, literatura, se le conoce así en esta rama, donde se usan símbolos, se usan imágenes que hay que interpretar. Y como ya nosotros vimos en el principio, estamos estudiando el libro del Apocalipsis porque la Biblia nos dice que hay una bendición grande, hermano, en leer este libro y en guardarlo. Y bueno, yo lo he repetido, pero para que no se nos olvide, este libro en sí, amados hermanos, fue escrito para que se leyera, no para que se dejara guardado. Durante mucho tiempo, pues, vemos que la gente lo dejó a un lado, incluso los reformadores. Cuando usted estudia la historia de la Reforma Protestante, gentes como Martín Lutero, como Juan Calvino y esos reformadores no le prestaron mucha atención al libro del Apocalipsis. O sea, lo hicieron como a un lado. Para que usted tenga una idea, Juan Calvino, que fue un teólogo muy fuerte en la época de la Reforma, hizo comentarios de toda la Biblia, desde el Génesis hasta Judas, pero no hizo comentario del libro del Apocalipsis porque le pareció que era un libro que no se podía entender. Ahora, en cierto sentido, tenía razón Calvino en esa época, en el siglo XV, porque como ya nosotros vimos, este libro, a diferencia de, por ejemplo, las profecías que se le dan a Daniel en el libro de Daniel, capítulo 12, usted lee que el ángel le dice a Daniel: sella las palabras porque estas palabras son para muchos días. O sea, séllalas porque no son para ahorita, son para muchos días. Pero cuando nosotros leemos el Apocalipsis, vemos que a Juan se le dice que no selle el libro porque el tiempo está cerca. Entonces, en cierto sentido, hoy nosotros tenemos la bendición, hermano, de que el Espíritu Santo, a través de los últimos décadas, digamos, se pudiera decir décadas, o el último siglo, ha ido como revelando más profundamente lo que es el libro del Apocalipsis, para que la iglesia del tiempo final, que nos ha tocado vivir estos tiempos, pudiésemos entenderlo mejor. Es decir, que mientras más vamos llegando al fin, más vamos entendiendo el libro del Apocalipsis. Por eso es que hoy más que nunca conviene que prestemos atención a las verdades espirituales, históricas y proféticas. Porque acuérdense, estamos hablando también de escatología, es decir, las cosas finales que tienen que ver con el reino de Dios. Y por eso es que el libro del Apocalipsis no debemos de temerle, sino que debemos de abrazarlo, porque en este libro, aunque es verdad que hay muchos símbolos y cosas en las cuales nos va a salir humo de la cabeza, ya va a ver cuando lleguemos ahí, y en muchas ocasiones vamos solamente a suponer algunas cosas porque no se puede, digamos, comprobar históricamente algo, pero como por ejemplo quién es la bestia y cosas por el estilo, ¿verdad? Así. Pero sí, amados hermanos, nosotros tenemos que tener en cuenta que este libro debe de ser un grande alivio para nosotros, porque en este libro se nos da la noticia más grande jamás dicha, hermano. ¿Cuál noticia? Cristo es vencedor. Cristo es vencedor. Por eso cuando comenzamos el libro, no sé si recuerde usted, dijimos que si nosotros leemos todo el libro y no encontramos a Cristo en el libro, ni lo que trata de transmitirnos a nosotros como iglesia, entonces no entendimos nada, hermano. No entendimos nada. Bendito el Señor. Pero gloria a Dios que el Espíritu Santo nos ayuda para que podamos entender. Entonces vamos a continuar en esta iglesia que es el mensaje de la iglesia a Pérgamo. Y ya usted sabe entonces que no solamente se trataba de un mensaje
a la iglesia local que existía en los días de Juan, sino que también se refiere a un periodo histórico por el que la iglesia ha atravesado, y lo vamos a ir señalando. El martes pasado entonces solamente hablamos, como quien dice, de las características de la ciudad. ¿Alguno que se recuerde qué significa Pérgamo? Por aquí, allá atrás, allá, mande. Matrimonio consumado. Amén. ¿Por qué se llama matrimonio consumado, Pérgamo? ¿A qué periodo de la iglesia representa? Representa ese periodo donde la iglesia se matrimonea, es decir, se casa, se une, se mezcla con el mundo. Y hablamos de un evento muy importante en la historia, que es cuando el emperador Constantino unió el imperio con la iglesia, y ahí es que se hizo esta mezcolanza, esta mezcla que corrompió a la iglesia, y de ahí dijimos, empezó, como quien dice, el sistema católico romano. Eso fue lo que nos quedamos en el martes pasado. Entonces vimos que como dice Santiago 4:4, el que se hace amigo del mundo, ¿qué pasa con él? Se hace enemigo de Dios. Santiago 4:4. Hoy vamos entonces a seguir ahí, hermano, en el mismo verso 12, pero en la parte B, donde dice: el que tiene la espada aguda de dos filos. Aquí, en este pasaje, la presentación de Jesús a esta iglesia la hace tomando nuevamente, como ya vimos, la descripción de cómo Juan lo vio en el capítulo 1, donde vemos a Cristo, usted se recordará, en el capítulo 1, con una espada aguda que sale, ¿de dónde sale? De su boca. Ahora, esta espada ya vimos que representa la palabra, porque esta espada viene para hacer juicio, porque cuando usted lee de espada en la Biblia, siempre va a estar asociada con juicio. Entonces, al Jesús presentarse con la espada, a diferencia de Esmirna, que se presentó como el que estuvo muerto y vivió porque iba a consolar a una iglesia sufriente, a una iglesia, hermano, que estaba siendo machacada, ahora viene a juzgar a una iglesia mundana, a una iglesia mezclada con el mundo, y por eso es que se presenta con una espada aguda de dos filos que sale de su boca. Al igual que como cuando dice Romanos capítulo 13, amén, que Romanos 13:4, donde dice que las autoridades romanas, ¿para qué traen la espada? Dice Pablo. ¿Para qué traen la espada? ¿Para el bueno o para el malo? Para el malo. ¿Y para qué es eso? Esa espada, hay dos palabras para hablar de espada en el griego. Una para hablar de una espada pequeña que traían los soldados romanos en sus ropas para pelear cuerpo a cuerpo, pero otra grande, larga, que era para ejecutar, para hacer juicio. Amén, ya hablando legalmente, con la que le decapitaban a las personas y esto. Entonces, esta es la palabra que se usa, una espada larga. Ahora, cuando usted lee la Biblia y viene comparando los textos, que así es como nosotros vamos entendiendo la Biblia, interpretándola, texto con texto. Cuando lee Juan capítulo 12, versículo 48, pues usted se da cuenta que Cristo viene así con la palabra saliendo, con la espada saliendo de su boca, que representa la palabra, porque al final de cuentas, hermano, la palabra que el Señor habló y que ha hablado por medio de la iglesia también, amén, pero especialmente el evangelio que Él trajo, es lo que juzgará a la gente al final. Por eso Juan 12:48 dice: no, yo no os juzgo, dijo el Señor, hay alguien que los juzgará, la palabra que os he hablado. Entonces aquí el Señor se presenta de esta manera, y esta presentación del que tiene la espada aguda de dos filos encaja muy bien con lo que se necesita hacer en medio de esta iglesia. ¿Cómo está la iglesia? Está mezclada, está, hermano, mezclada con el mundo, mezclada con el paganismo. Entonces muy bien encaja esta descripción de Cristo presentándose así, porque lo que va a hacer la espada es a cortar, a dividir. Y no podemos sacarnos de la mente Hebreos 4:12, donde nos dice exactamente cuál es el trabajo de la palabra de Dios. Amén. ¿Cuál es el trabajo de la palabra de Dios? Meterse y hacer una división.
porque eso es lo que significa partir. La palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada, ¿qué dice? De dos filos, que penetra hasta partir. Esa palabra partir significa dividir. Cuando usted parte un trozo de carne, ¿qué está haciendo? Lo está dividiendo. Entonces, por eso es que se presenta así el Señor, porque Él viene a dividir, a separar lo pagano, amén, de lo inmundo, perdón, de lo puro, lo sucio de lo puro, de lo limpio. Eso es lo que el Señor va a hacer en medio de esta iglesia que se ha mezclado, hermano, porque eso es lo que hace, ¿verdad? La palabra de Dios separa. Alabado el Señor. Por eso es cuando nosotros hoy día vemos como iglesias cristianas que caminamos aquí en este mundo, hermano, corrompido y lleno de tanta suciedad, sabe la única manera que la iglesia se puede mantener pura, santa y limpia, amén, es única y exclusivamente con la palabra de Dios. Por eso, si en una iglesia no se predica la palabra de Dios, hermano, la iglesia se vuelve mundana. La iglesia se vuelve una iglesia, hermano, sucia, corrompida. Por eso es que ese es el problema serio que tenemos como iglesia en este tiempo que nos encontramos, mis amados hermanos. Porque el Señor dice que lo que santifica, Juan 17:17, si no me falla mi mente, el Señor dice: Padre, santifícalos en tu verdad. ¿Se acuerdan? Y luego, ¿qué dice? Tu palabra es verdad. ¿Qué significa eso? La palabra es lo que los va a santificar. A su nombre gloria, aleluya. Entonces, hermano, el versículo 13 dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces vemos ahora, al igual que hace mención en las demás iglesias, el Señor, al andar en medio de las iglesias, como lo describimos en el principio, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, él sabe exactamente lo que hay en la iglesia. Y nosotros vemos que aquí en Pérgamo el Señor sabe exactamente dónde se encuentra la iglesia de Pérgamo. Escuche esto, por favor. Se encuentra no en cualquier lugar, se encuentra en el mismísimo trono de Satanás. Es como el Señor describe el lugar donde Pérgamo está morando. Alabado el Señor. Entonces, en Pérgamo, ¿por qué se dice esto? De que está viviendo donde vive Satanás, o morando donde mora Satanás. Bueno, vamos a acordarnos de que en Pérgamo había o estaban situadas grandes operaciones satánicas por medio de los muchos templos que ya vimos el martes pasado que había. ¿Se acuerdan del dios Esculapio que vimos? ¿Se acuerdan de Zeus? Bueno, había un templo, hermano, enorme, como de unos 14 metros de alto, de Zeus, una estatua, un trono, que hasta el día de hoy se encuentra ese trono, solo que lo trasladaron de Pérgamo para otra ciudad, amén, pero que todavía se puede encontrar ese trono, hermano, grande, alto, ¿a quién? Al dios Zeus. Entonces, al haber toda esta idolatría, toda esta suciedad espiritual corrompida, hermano, entonces Jesús dice que ese es el lugar donde mora Satanás. Ahora bien, esto convertía a la ciudad en un perfecto centro de operaciones para Satanás, ya que detrás de toda la idolatría, como lo hemos mencionado constantemente con las demás iglesias, hay siempre actividades demoníacas, actividades satánicas, hermano. O sea, detrás de los ídolos siempre van a estar los demonios. Entonces, Pérgamo era tanta la idolatría que había ahí, que se podría considerar, hermano, que aunque Satanás, digamos, es un ser espiritual, no material o físico, como es un ser limitado, pues él no puede estar en el mismo lugar al mismo tiempo. Entonces, en la tierra tendría que tener algún lugar de donde él, hermano, recorrería la tierra, por decirlo de esta manera, porque cuando usted lee el libro de Job, la Biblia dice que Satanás recorre la tierra. Recorre, es decir, Satanás no puede estar presente en todos los lugares de la tierra al mismo tiempo. No puede.
Entonces, Pérgamo se convertiría en un centro de estos, hermanos, por toda la actividad que había allí. Bendito el Señor, amén. Porque aunque el diablo es el príncipe de la potestad del aire, como dice Efesios 2:2 o también Efesios 6:12, es un ser limitado, y por eso es que podríamos entender que en esta región de Asia, en aquel tiempo, que era lo que hoy conocemos como Turquía, escogió, digamos, Satanás esta región porque era una región clave para poder de allí llenar con su veneno toda la tierra, hermano, toda la tierra. Por esa razón también es que vemos que ahí el Señor quiso levantar esas iglesias, porque de ahí estaba, se puede decir, todo el centro del imperio y del comercio y de la cultura que se repartía para todos los extremos del imperio. Entonces allí tenía Satanás su trono, y ahí también Dios tenía sus ojos puestos, hermano, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. O sea que una iglesia no debiera de correr por decir, no, hermano, aquí está duro, aquí hay muchos brujos, aquí hay muchos hechiceros, mire, mejor vámonos para otro lugar. No, no debería ser eso una iglesia. ¿Qué deberíamos hacer como iglesia? Meterle más candela, hermano, meterle más a la oración. ¿Por qué? Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia y el poder de Dios. Entonces, aunque Pérgamo, allí vivía esta iglesia en el trono de Satanás, amén, vemos, hermano, entonces que el Señor dice, pero retienes mi nombre, bendito el Señor. Hablando del trono de Satanás, también hay quienes prefieren pensar que el diablo se encuentra en el infierno. ¿Qué dice usted? ¿Será que el diablo está en el infierno? Bíblicamente hablando, no podemos pensar que Satanás se encuentra en el infierno. ¿Sabe quién es el que está más feliz que se crea que el diablo se encuentra en el infierno, allí picándole las costillas a los que caen al infierno? El diablo es el que está más feliz de que se crea eso, hermano. Porque mientras él anda por toda la tierra haciendo daño y la gente creyendo que el diablo está en el infierno, es más, hermano, los demonios que están en el infierno están en oscuridades, aprisionados para el día del juicio. Aleluya. Las personas que caen al infierno ahora mismo, pudiésemos entender que es como sucedió con el rico, son atormentados por la llama, pero no hay demonios ahí que le están picando la costilla, o que al que era bailarín lo ponen a bailar toda la eternidad ahí, hermano, y es el castigo. Todas esas cosas, cuando las oímos, a usted que le gusta oír muchos testimonios, aquí están. Si a usted le gusta oír testimonios de gente, preste atención, pero no crea todo lo que oye. Júzguelo, analícelo. Porque yo he oído testimonios, hermano, del infierno, amén, incluso que se contradicen unos a otros. Amén. Entonces eso está raro. Pero de que Satanás tiene su trono, hermano, pudiésemos decir, lo puede tener hasta en el corazón de una persona. Si una persona es dada, hermano, a la codicia, dada al pecado, a la fornicación, a los pecados más viles, ahí está morando Satanás. Si en una familia, en una casa, se le da entrada a los demonios, a la brujería y todo eso, allí en esa casa está el trono de Satanás. Amén. O sea que es algo simbólico esto. Alabado sea el Señor. Entonces vemos, mis amados hermanos, que esta iglesia, a la vez que el Señor dice que está en medio, o donde mora Satanás, recibe un elogio de parte del Señor, ya que a pesar de este ambiente diabólico, ella había retenido el nombre de Cristo y no había negado su fe. O sea, había unos pocos, amados hermanos, había unos pocos hermanos en Pérgamo que habían retenido el nombre de Cristo. ¿Qué significa esto? Bueno, retener el nombre de Cristo es retener prácticamente el carácter santo de su persona. Cuando hablamos del nombre de Jesús, del nombre de Cristo, estamos hablando del carácter santo de la persona del Señor. Por otro lado, el no negar la fe implicaba que a pesar de todas las presiones por abandonar las enseñanzas del maestro, ellos habían permanecido fieles a estas enseñanzas. Solo quien retiene las enseñanzas, hermanos, de su maestro puede considerarse un discípulo fiel de Cristo. Si no, el creer es en vano. Pero note, hermano, en medio de las más terribles circunstancias
inmorales y sucias, hermano, la iglesia retenía un carácter santo. Algunos hermanos estaban allí siendo fieles. Vamos a ver ahorita uno de ellos. Hebreos 3:14 dice: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. El Señor elogia a la iglesia que retiene su carácter santo, hermano. Grabes eso. El Señor elogia a la iglesia que, aunque ande en medio de la suciedad, se mantiene santa. Por eso, hermano, es que la iglesia de hoy, amén, tenemos que retener el nombre de Cristo en nosotros. Bendito el Señor, aleluya. Ahora, aquí menciona, hermano, que en esos días la iglesia, como dice el texto que estamos leyendo, 13, dice que no había negado la fe, ni aún en esos días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, allí donde mora Satanás. Que podemos también hacer una referencia que era el Imperio Romano, ahí donde Roma y el catolicismo empezaron, porque acuérdense que aquí estamos ya empezando con el catolicismo también en esta época. Ahora, acerca de Antipas, este Antipas que se menciona aquí es mencionado por Cristo como un testigo fiel en esas circunstancias. Ahora, no se sabe casi nada respecto a este cristiano fiel. La tradición dice que era un esclavo y posiblemente el pastor de la iglesia de Pérgamo, a quien antes de asesinarlo le dijeron los verdugos, como para tratar de que él rechazara a Cristo, negara a Cristo y salvara su vida. Le dijeron, según la historia, porque no hay muchos datos acerca de Antipas, pero según los historiadores que mencionan un poco de él, dicen que le dijeron: Antipas, todo el mundo está contra ti. Y el nombre Antipas significa en contra de todos. Entonces dice la tradición que cuando esta gente le dijo: Antipas, todos están contra ti, no vas a ganar, mejor regrésate o abdica de la fe en Jesucristo. Entonces dice la tradición que Antipas dijo: si todo el mundo está contra Antipas, entonces Antipas está contra todo el mundo. Ese es un testigo fiel, hermano, un testigo fiel. ¿Sabe qué es lo que hace la mayoría de la gente hoy? Para donde va la mayoría, para ahí se quieren ir. ¿Por qué cree que todas las cosas, hermano, pareciera que están patas arriba en el tiempo que vivimos hoy en la iglesia? Y que en la iglesia no haya seriedad hoy día, y que haya tantas locuras, hermano, de revelaciones nuevas y métodos nuevos y cosas raras que se meten. ¿Por qué? Porque todo el mundo se está yendo por ahí. Y si usted no se va por ahí, usted se queda de anticuado, usted se queda de legalista. Amén. Usted se queda, amados hermanos, como que se quedó chapado a la antigua. Entonces, ¿qué es lo que hace mucha gente? Se van por ahí mejor, porque todos vamos por ahí. Pero ¿qué tiene que hacer una iglesia fiel? ¿Qué tiene que hacer un hermano fiel, hermanos? Amén. Si todo el mundo le dice: hermana, pero ¿y qué no ve que todas las iglesias se ponen pantalones, hermana? ¿Qué andan haciendo usted con esas faldas arrastrando ahí en la calle? ¿Qué van a decir las hermanas fieles? Vámonos a comprar el pantalón. ¿Van a decir eso? ¿O qué van a decir? No, a mí no me importa lo que diga la gente. Amén. A mí no me importa cómo me mire la gente. A mí lo que me importa es cómo me mira Cristo. Eso es lo que va a decir una mujer o un hombre de Dios, hermano. Bendito el Señor. Entonces, por eso es que Antipas era un testigo fiel, que murió rechazando toda esta basura espiritual y doctrinal que se estaba infiltrando ahí, y que quería también llegarlo a él. Dice la tradición que murió, ¿sabe cómo murió? Lo metieron en un toro. En aquellos tiempos había este tipo de torturas en el Imperio Romano también. Un toro hecho de bronce, hueco por dentro, donde se abría la panza del buey y se le metía a la persona allí, hermano, y debajo de la panza del buey se metía fuego a calentar a ese toro al rojo vivo. Ahí dice la tradición que murió Antipas. Bendito sea el nombre del Señor. Por la boca del buey se oían los gemidos de las personas que quemaban ahí, hermano. Entonces, como para ilustrar que el buey estaba vivo, pero era la persona que se estaba carbonizando dentro.
Bendito el Señor para siempre. Por eso la Biblia, hermano, nos dice a nosotros que, y usted va a encontrar muchos siervos de Dios que se mencionan poco en la Biblia, pero que delante de Dios, hermano, son conocidos. Hay mucha gente que es anónima, pero son gente fiel. Y esto a veces se nos olvida a nosotros, y a veces se nos olvida reconocer a la gente que no se ve, hermano, como Antipas. ¿Quién sabe de Antipas? No sabemos casi nada. Hay muchos otros en la Biblia que no se sabe casi nada de lo que hicieron, pero delante de Dios, Dios los conoce a la perfección y sabe que son fieles. Si yo le digo, si usted conoce en la Biblia, ha leído acerca de Asíntrico, ¿sabe que en la Biblia hay alguien que se llama Asíntrico? ¿No? No, pastor, no ha llegado ahí. Flegonte, ¿verdad que esos nombres y esos quiénes? Ahí están en la Biblia. Solo que no los conocemos, ¿por qué? Porque como no son tan visibles, pero ¿sabe? Dios los conoce. ¿Sabe que nosotros cuando vamos a la radio predicamos, somos la iglesia Palabra Viva? ¿Y sabe a quién conocen? Al hermano Esteban, al hermano Miguel y a mí. ¿A ustedes no los conocen? Ahora, ¿será porque nosotros somos los que salimos allí? Amén. ¿Ustedes, hermano, Dios se olvidó de ustedes? No. Si al contrario, nosotros estamos ahí por ustedes, hermano. Por ustedes es que nosotros estamos ahí, porque ustedes oran, alabado el Señor, porque ustedes cooperan con la obra de Dios. Y eso, delante de Dios, es, hermano, mucho. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Aleluya. Entonces, es una grande bendición. Ahora, después de ver esto de lo que sucede con Antipas y cómo la iglesia se mantiene fiel ahí, dice ahí el versículo 14 y 15, pero tengo contra ti, pero tengo unas pocas cosas contra ti, amén, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam. Oiga eso, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya, amén. Entonces aquí ahora vemos, digamos, la acusación del Señor. La iglesia en Pérgamo era buena, podríamos decir, una buena iglesia, mayormente porque aunque ya aquí comenzaba la mezcolanza esta, todavía no estaba tan corrompido como vamos a ver en Tiatira, por ejemplo. Amén. Donde ya la iglesia católica iba cobrando más forma, hermano. Porque aquí en estos años, que eran como del 315 en adelante, hermano, de aquí para adelante, apenas iba forjando todo este asunto de idolatría. Amén. Todo este asunto de lo que la iglesia católica vino trayendo. Pero había gran parte de la iglesia que todavía amaba a Dios, pero el Señor, por supuesto, tiene que decir lo que tiene en contra. Y vemos aquí que había algunas pocas cosas que el Señor no podía dejar pasar por alto, ya que convertían a su iglesia en una iglesia transigente. Oiga eso, Pérgamo recibe una exhortación porque se convirtió en una iglesia transigente. ¿Qué es una iglesia transigente? Una iglesia tolerante, una iglesia permisiva. Esto fue lo que el Señor empezó a notar. Aleluya. Ellos estaban haciendo ciertas concesiones a algunos miembros importantes, entre comillas, que no estaban luchando contra la opresión satánica en Pérgamo. Más bien estaban mezclados con toda la basura doctrinal e inmoral de la ciudad. O sea, mientras había gente fiel como Antipas, que se guardaba y no negaba la fe, que se apartaba de toda la idolatría y toda la fornicación que había en Pérgamo, había otros que no. Había otros que estaban bien abrazaditos de eso. Y lo peor de todo es que en la iglesia ya se empezaba a dejar pasar por alto esto. Se empezaba a tolerar esta conducta, hermano. Por eso dice, tengo contra ti que retienes, tú los tienes allí, a esos que tienen la doctrina de Balaam,
que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel. Aleluya, amén. Entonces vemos nosotros, ya cuando se empieza, hermano, a formar el catolicismo romano, pues los obispos de la iglesia, como ya el Estado no los perseguía, entonces empezaban a ocupar puestos muy grandes y empezaban a ser gentes muy respetadas, de tal manera que se empezaban a codear con los políticos y los poderosos del imperio. Entonces, como la gente llegaba, pero no se convertían, porque se había mezclado el paganismo con el cristianismo, entonces la gente seguía pecando, pero la iglesia los toleraba. ¿Por qué? Porque entonces ahora tenemos que estar en paz. Vamos a hacer, amén. Y como quien dice, el diablo vio que en Esmirna no le salió bien la cosa de que perseguirlos, al contrario, más se multiplicaba. Pues entonces dijo el diablo, vamos a cambiar la táctica. Porque el diablo, hermano, es hasta cierto punto sabio. O no sabio, diríamos astuto. Astuto es la palabra. El diablo es astuto. Iba a decir algo más. Perdón. Tremendo. Bueno, hermano, ¿verdad? Vamos a estar orando por eso. ¿Sí escuchó? Amén. Bueno, es tremendo, hermano, es tremendo. Amén. Pues gracias que nos deja saber, hermano, y vamos a tenerlo en cuenta. Satanás es malo, hermano, cuando ve que una familia quiere abrir la puerta a Dios. Ya ve cómo Dios ha ido obrando ahí poquito a poquito. Bueno, pero vamos a orar por ellos, vamos a orar por ellos. Amén. Dios los ayude y los guíe, los guíe. Entonces, bueno, continuando con el estudio, es tremendo, hermano, entonces cómo la transigencia en la iglesia es repugnante a los ojos de Dios, repugnante. Porque aquí la doctrina de Balaam, ¿qué quiere decir el Señor con los que retienen la doctrina de Balaam? Que enseñaba a poner tropiezo a los hijos de Israel. Y usted, la historia, no me voy a detener mucho ahí, pero usted conoce la historia de Balaam. Números capítulo 25, versículo 1 y 2. Usted allá lee que dice la Biblia, amados hermanos, que prácticamente los hijos de Israel empezaron a tomar mujeres de los moabitas y a mezclarse con ellas y a fornicar con ellas, y ellas los llevaron a adorar a sus dioses. Eso dice en Números 25, 1 y 2. Pero no nos explica la Biblia cómo fue eso. Pero aquí el Señor dice que lo que hizo Balaam fue enseñarle a Balac cómo hacer pecar a Israel. Entonces note, la historia de Balaam es: ven, le dijo el rey Balac, ven, maldíceme a este pueblo, maldícemelo porque es poderoso y tengo miedo. Y Balaam, el profeta, este profeta de 3 por peso, hermano, que estaba allá, fue. ¿Y qué hizo? Amén. Quiso maldecirlo, pero cada vez que lo quería maldecir, ¿qué sucedía? Venía bendición. Venía bendición. Y Balac decía: no, cállate. Si te dije que me lo maldijera, no que me lo bendijera. No, decía Balaam, espérate. Es que a lo mejor aquí no lo alcanzo a ver bien. Vamos a un monte más alto. ¿Por qué? Porque le habían ofrecido billete. Lo habían comprado. Entonces, cuando Balaam no pudo maldecir, dice entonces el Señor que le dijo, Balaam enseñó a Balac a cómo hacer caer a Israel. Y en Números 25 vemos que los judíos empezaron a meterse con las moabitas. ¿Qué fue lo que le dijo entonces? Le dijo: ¿sabes qué? Vas a ir a buscarte a las jovencitas de Moab y se las vas a traer a los jóvenes varones de guerra de Israel, pero le vas a mandar las más despampanantes, les vas a mandar las más provocativas, y cuando esos hombres vean a esas mujeres van a caer redonditos, y no se van a poder aguantar y van a pecar. Que es, Balaam sabía que lo único que podía destruir al pueblo de Dios es el pecado. Nadie podía destruir
al pueblo de Dios, sino Dios mismo, hermanos, y el pueblo se rebelaba contra él. Entonces, ¿qué es la doctrina de Balaam? Enseñar. Ahora, ¿usted se imagina que en una iglesia le enseñan a los hermanos a fornicar, a adulterar, a pecar? Esto puede sonarnos difícil, pero hay iglesias donde eso es lo que están enseñando. Hay una señora que se llama Yesenia Ten, ¿la han escuchado? Tenga cuidado usted, hermana, porque con el feminismo esa mujer ha ganado montones de cristianas, de esas, hermanos, todas pataratas que andan por ahí sin base bíblica doctrinal. ¿Sabe qué dice esta mujer? ¿Tu marido no te trata bien? ¿Tu marido no te trata bien? Déjalo, bótalo. Dios tendrá algo mejor para ti. Ahora, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y las viejitas, mayormente la viejita, amén, grita la viejita. Y la gente aplaude. Pero ¿sabe qué es eso? Esa es la doctrina de Balaam. Enseñándole a la iglesia a pecar, a fornicar, a adulterar. Y no solamente la única, hay un montón de predicadoras en el día de hoy que tienen la doctrina de Balaam, hermano. Y muchas se hacen pasar por sana doctrina. Y por eso es que tenemos que tener cuidado con lo que compartimos en las redes sociales nosotros, hermano. No vaya a ser que está apoyando una de esas profetas, de estas, hermano, balamitas. El Señor reprende a esas mujeres, hermano. Pero entonces, ¿en qué consistía la doctrina de Balaam? Consistía en la inmoralidad sexual, en la práctica de la idolatría. Amén. Y también existe el llamado camino de Balaam, que es lo referente a el caminar por plata, por dinero, por ganancias deshonestas. Ese sería el camino de Balaam. Pero la doctrina de Balaam es enseñar a la iglesia a fornicar, hermano, y a idolatrar. Es lo mismo que empezó a meter, hermano, la iglesia en los tiempos de Pérgamo, a mezclar la idolatría romana, babilónica, griega con el cristianismo. Por eso es que Roma es la gran ramera, hermano. Aunque a lo mejor no vaya a ser la iglesia católica la gran ramera del Apocalipsis en su totalidad, pero ella es el prototipo y para allá va para formar esa iglesia de la gran ramera de los últimos días. ¿Por qué? Porque es una prostitución. El sistema católico romano, aunque no le guste a nuestros amigos católicos, es la gran ramera y es un sistema prostituto, hermano. Porque delante de Dios, todos los que mezclan la doctrina santa del Señor con el paganismo, con la idolatría, son, hermano, adúlteros espirituales, fornicadores espirituales. Sea el nombre del Señor bendito. Entonces, no solamente tenía esta doctrina, esta gente que se deleitaba en pecar, se deleitaba en idolatrar, ir a las fiestas y comer cosas sacrificadas a los ídolos, ir a acostarse con las prostitutas y dejar a su mujer irse con otra por allá. No solamente había esto, también estaban reteniendo la doctrina de los nicolaitas que ya vimos cuando leímos la carta a Éfeso. Entonces, Éfeso, si usted puso atención cuando leímos en Éfeso, ellos habían rechazado esta práctica. Éfeso, la habían rechazado. Y el Señor los elogió por eso. Pero Pérgamo, 200 años más tarde de Pérgamo, porque Éfeso fue 100 años, a los 100 años, y 200 años más tarde, Pérgamo la había aceptado. ¿Qué era la doctrina de los nicolaitas? Bueno, más que nada era esta doctrina, hermano, donde se pretendía usurpar el señorío que solo le pertenece a Cristo y dárselo a los hombres corruptos. Por ejemplo, la palabra nicolaitas, como vimos, significa el pueblo, conquistar al pueblo. Amén, conquistar al pueblo. Nicolaos es la palabra que significa esto. Nicolaos da la idea de una fuerte opresión jerárquica sobre la iglesia del Señor que ningún beneficio espiritual le ha aportado jamás. Y el ejemplo más claro de esto es el clero católico romano. Amén. Esta imposición de que los hombres líderes son, hermano, digamos, más que los laicos. Así está en Roma hasta el día de hoy. Los cardenales, los obispos, los curas, y por supuesto el más grande de la cúpula es el Papa, es el señorón de Roma, ese es el más grande. Y la gente que va a la iglesia, los fieles católicos, son los laicos. Entonces ellos son la autoridad de esta gente.
Ellos. Por eso es que ahorita la gente, muchos católicos andan medios inconformes, hasta de esos predicadores que son de los que le tiran mucho a los protestantes y que según defienden la fe católica, están enojados con el Papa, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el mero Papa, o sea, el jefe, está diciendo que quiere leyes para los homosexuales, que está de acuerdo que se unan, que tengan una familia, dicen ellos. No casarlos por la iglesia, pero sí que la ley les dé un estatus legal. Amén. Imagínese usted entonces, todo el mundo católico tiene que sujetarse a eso, porque ellos son los que mandan. Están ahí. Este es el problema del nicolaísmo o de los nicolaitas. Yo digo que esto no es pecado y todos ustedes tienen que creer eso ahora, porque yo tengo el poder y la autoridad sobre ustedes. En la Iglesia Católica Romana, la iglesia, los fieles no tienen ninguna palabra, hermano. Los que mandan ahí, los que deciden todo, son el clero romano. Pero de ahí en fuera, la iglesia solo por estar ahí. ¿Se da cuenta? Entonces, si hay algo que se adopta, todo el mundo tiene que adoptarlo. Aquí si por ejemplo yo le empiezo a meter una doctrina rara, usted se va de la iglesia, seguro. ¿Qué se va a quedar aquí? Amén. Pero como aquí usted es la iglesia, aquí la iglesia no es el sistema ni el concilio. Pero usted ve que la Iglesia Católica dice, la Santa Madre Iglesia es la que dictaminó esto. Y la Santa, no ha ido al cura este toro. La Santa Madre y la Santa Madre y que la Santa Madre Iglesia y que la Madre Iglesia. ¿Por qué? Porque ellos son el clero, el poder. Esto lo aborrece Dios, hermano. Cuando un hombre se enseñorea de su iglesia, Dios aborrece eso. Por eso, aunque sea una iglesia pentecostal, hermano, donde el pastor se apodere de las ovejas, Dios aborrece esas prácticas. Hay iglesias donde los hermanos le tienen miedo al pastor. Parece difícil de creer, pero eso pasa, hermano. Esas ya no son iglesias, eso son sectas, hermano. Usted ya no puede comerse un taco a gusto porque tiene que llamarle al pastor. Mire, esto es el colmo, pero hay una iglesia en México donde cuando la pareja va a tener intimidad sexual, tienen que llamarle al pastor para que ore por ello. Usted va a decir, pastor, tanto así. Así están, y aún en las iglesias cristianas en los tiempos que vivimos, hermano. ¿Usted se imagina esos disparates? Amén. Y la gente creyendo eso. ¿Por qué? Porque ignoran la palabra de Dios, hermano. Aleluya. Y Dios aborrece. Por esa razón, aquí en el versículo 16, el Señor les dice, por tanto, arrepiéntete pues, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Amén. Entonces siempre, esto es fuerte, hermano, esto es fuerte porque cuando hay un llamado al arrepentimiento, nosotros siempre pensamos que es para los mundanos, los de afuera, los que no conocen a Dios, pero el llamado a arrepentirse, una y otra vez lo vamos viendo en estas cartas, es a la iglesia del Señor, hermano. El Señor está llamando a su iglesia a arrepentirse. Acuérdense que no nada más estamos hablando de aquel tiempo o del periodo de aquel tiempo, sino también de nosotros como iglesias locales, hermano, como cristianos individuales. Si hay estas prácticas y esta transigencia, hermano, de tolerar esto, como que usted sabe que su hija o su hijo, amén, imagínense que un cristiano, usted en su casa tiene su hijo que ya a lo mejor está grande de edad, pero usted lo deja que se meta con la novia a su casa y que se vayan al cuarto los dos a su casa y usted se viene tranquilo para el culto. Amén. ¿Usted se imagina que eso es un acto, hermano, cristiano? ¿Usted se imagina que eso es de padres, hermano, cristianos? Amén, que el muchacho lleve o la muchacha lleve al novio o que a las 12 de la noche le traigan a la niña, hermano, el novio para atrás. Eso, pero ¿qué pasa? Muchas veces eso es la transigencia, hermano, la transigencia. Es decir, se empiezan a retener estas cosas así. Y esto es lo que Dios aborrece. Por eso Dios dice, no podemos. No, pero es que no podemos quedar mal con este, no podemos quedar mal con aquel. No. Mira, hermano, en el caso de los corintios, cuando en 1 Corintios capítulo 5, Pablo tuvo que ser fuerte con eso y exhortó a los hermanos en un caso similar.
¿Por qué? Porque no se podían tolerar esas prácticas en la iglesia, hermano. Y nosotros en nuestra casa, si usted sabe que usted es de Dios y que su hogar es santo, amados hermanos, ¿verdad que nosotros debemos de cuidar nuestro hogar? Amén. Por esa razón, hermano, mire, y yo sé que estas cosas a veces nos ponen en contra de nuestras familias o lo que sea, pero si usted tiene familiares, hijos o primos o tíos que quieran llegar a su casa a tocarle música mundana, ¿cómo va a dejar que vaya a tocar música mundana a su casa? O que el familiar suyo que lo visitó, no, pues que yo tomo, sí, pues usted toma, pues está bien, pues tome allá, de la puertita para allá, mire. Si quiere tomar su cerveza, fumar su cigarrito, allá en la esquina, por favor, allá. En mi casa no, del solar para acá no se meta para tomar ni para fumar. ¿Podemos decir eso, sí o no? El que sabe de qué se trata el evangelio hace eso, hermano, hace eso. Aunque suene fuerte, alabado el Señor para siempre. Amén. Así que Dios nos ayude, porque si nos convertimos en cristianos o en familias transigentes, hermano, amén, entonces el Señor aborrece este descuido y dice: arrepiéntete, si no vendré pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Entonces nosotros vemos aquí que el llamado es a la iglesia a volverse de su mal camino, y debe hacerlo pronto. Oiga lo que dice: si no vendré a ti pronto, la espada aguda de dos filos, que representa el juicio de Cristo, vendrá contra los que practican estas abominaciones mencionadas, pero también sobre los que las consienten. Están ahí los que las practican, pero también los que las consienten, porque tanto peca el que mata a la vaca como el que les tira la pata. San Humberto 15:18. Mira, facilito de entender, hermano. ¿Están ahí? No, pues que yo aquí no permito, hermano, en mi casa música mundana, pero sí deja, amén, que su hijo escuche música mundana. Y usted sabe que su hijo escucha música mundana y lo deja que escuche música mundana. O que vea películas pornográficas. Entonces, peca su hijo, peca el que peca, y peca uno también, hermano. Amén. O sea, o que un pastor en la iglesia sepa que alguien anda pecando allá afuera, hermano, acostándose con el novio, con la novia, o el hombre adulterando, y sabiendo el pastor y dándole, hermano, o tolerándolo aquí, peca él y peca el pastor también. ¿Está serio esto, hermano? ¿Por qué? Mire, Timoteo, 1 Timoteo capítulo 5 verso 22 dice: no participes de pecados ajenos. Ese fue el consejo de Pablo a Timoteo: no participes de pecados ajenos. La iglesia no puede participar de pecados ajenos. Consérvate puro, le dijo Pablo a Timoteo. ¿Sabe por qué? Porque el juicio de Dios comienza ¿por quién? Por la casa, por nosotros mismos. Nosotros muchas veces somos buenos, hermano, para querer arreglar a los demás. Y queremos arreglar a la familia fulana de tal, queremos arreglarle los hijos al hermano fulano, y queremos señalar al hijo de tal, a la hija, allá. Pero ¿y nosotros? ¿Se da cuenta? Por eso el Señor dice claramente, amén, arrepiéntete, le dice a la iglesia, arrepiéntete. Pero no solamente entonces está señalando a los que están pecando, sino a ellos que están dejando que esto suceda, hermano. Dios nos ayude, hermano, Dios nos ayude. Aleluya, porque el juicio va a comenzar, o debe de comenzar, por la casa de Dios primero. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Verso 17, amén. Nuevamente aquí entonces hay una exhortación a oír. Y ya nosotros hemos visto que oiga lo que el Espíritu significa: guarde lo que está oyendo, sea oidor y hacedor, no nada más oidor y después se le olvida. El que tiene oído, oiga, haga, guarde, no solo a la iglesia de Pérgamo, sino ¿a quién? A todas, dice, las iglesias. O sea que esta carta aplica para Pérgamo, la iglesia del segundo siglo, que se mezcló con Roma, que se mezcló con el Estado, la iglesia estatal, pero también a la iglesia del tiempo presente, al cristiano del tiempo presente, todas las iglesias. Note: al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca,
y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ahora, la promesa de Cristo, aquí al final de esta carta, a los vencedores, acuérdese, a los vencedores, está hablando individualmente aquí, individualmente, es que ellos podrán comer del maná escondido. Y bueno, ya nosotros rápidamente se nos va a la mente a Éxodo 16, donde vemos la historia del maná que Dios le envió a Israel en el desierto, y que ese maná tenía un simbolismo. ¿Usted se acuerda? Amén. Cuando nosotros entonces llegamos, amados hermanos, a el Nuevo Testamento, vemos que en Juan capítulo 6, versículo 51, ¿quién es el maná? ¿Quién es el pan que desciende del cielo? Cristo. Entonces, al decir les daré a comer del maná escondido, ese maná en el desierto que comió Israel, por primera vez mencionado allá, y que después, amén, se dice que no solo de pan vivirá el hombre. ¿Por qué se hace esas referencias? Porque el pan de vida iba a venir un día y la gente se lo iba a comer, y al comerse ese pan de vida que es Jesucristo, amén, estamos recibiendo el maná, el pan de vida. En otras palabras, esto significa, hermano, o tiene la idea de que prácticamente Jesucristo iba a ser, hermano querido, digamos el regalo o lo que nosotros vamos a tener más preciado cuando estemos en el cielo, va a ser la presencia misma de este maná, de este pan. Aleluya. Jesús, cuando estuvo allá, les dijo: ustedes y sus padres, más bien dicho, sus padres comieron el pan, el maná en el desierto y murieron, pero los que coman de mí no morirán jamás, les dijo el Señor. Entonces el maná escondido que van a recibir los que venzan es a Cristo. En otras palabras, la eternidad, porque Cristo es eterno. Ese pan, amén, está simbolizando entonces la eternidad junto a Jesucristo. A su nombre sea la gloria, aleluya. Juan 6, 35 al 50 y 51, dice la Biblia ahí, hermano: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. También dice el verso 51: si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Entonces, los vencedores reciben la promesa de vivir para siempre. Eso es lo que significa recibir el maná, comer del maná, hermano. Ahora, acerca de la piedrecita blanca, para terminar, esto de la piedrecita blanca, hay, en realidad, estuve buscando, ¿verdad?, varios comentarios respecto a esto, y no hay un consenso claro, ¿verdad? No hay algo unánime. Hay varios pensamientos. Por ejemplo, hay algunos que dicen que esta piedrecita blanca era como una referencia a alguna absolución en un tribunal, donde el juez le daba, si le daba negro, pues era condena; si le daba blanco, la piedra, era si era libertad. O también hay la idea de que era para elegir a los candidatos: blanco ganaba, negro perdía, y así. Pero la que más al parecer se acerca al contexto de lo que el Señor está diciendo aquí de los vencedores, es aquella que dice que a los atletas antiguos se les daba una piedra blanca con su nombre escrito en los galardones que recibían. Es decir, los atletas se les daba una piedrecita blanca con su nombre ahí, amén, y eso era como un boleto para los atletas, porque después del concurso o de la carrera que hacían, se hacía una celebración donde se les premiaba, y estos atletas tenían que entrar ahí para recibir el premio. Entonces, con su nombre en la piedrita era como el boleto de entrada para recibir el premio o el galardón que ellos habían obtenido. Entonces, de esta manera es prácticamente también para nosotros, pudiésemos señalarlo aquí. Esa piedrecita blanca es el boleto de entrada, de reconocimiento para recibir el galardón, todos los vencedores. Por eso el Señor dice: al que venciere le daré una piedrecita blanca, y allí un nombre escrito. Este nombre nuevo
que ninguno conoce, parece también ser una referencia a la intimidad de la que gozará el cristiano vencedor junto a Cristo. Amén, gloria al Señor. ¿Por qué? Bueno, este nombre nadie lo conoce, sino el que lo recibe. Y en cierta manera, hermano, todos cuando pensamos de esta manera de la intimidad, por ejemplo, usted, me imagino, yo, todos tenemos apodos, o nos pusieron apodos cuando éramos pequeños, y hay apodos que usted tiene que nadie sabe sino alguien que le ama mucho. ¿Sí o no? No sé cómo le diga, su papá, su mamá. Desde chiquititos a veces nos pusieron apodos a algunos de nosotros, y así solo las personas que nos aman mucho lo conocen, y nosotros sabemos que ellos lo conocen. No todo el mundo conocen ese nombre. En cierto sentido, la idea de esto es una identidad que Cristo conoce y que la persona que recibe este nombre nuevo la conoce. Alabado el Señor. Entonces no está hablando aquí de que usted aquí se llama Pancho y allá se va a llamar Francesco, o que aquí se llama Jorge y allá le van a poner George. No se está refiriendo a un cambio de nombre así, es decir que qué bueno que el nombre que tenía aquí no me gustaba, no, se está refiriendo a una identidad con la intimidad, hermano, con el Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Así que, amados hermanos, ahí vamos a dejar, bendito el Señor para siempre, y esto es lo que recibimos cuando estudiamos la carta del Señor a Pérgamo. Bendito el nombre de Dios. Con la ayuda del Señor, el próximo martes vamos a continuar con la siguiente carta y vamos avanzando entonces ahí también en la historia de los periodos de la iglesia. Vamos a estar de pie, mis amados hermanos, y vamos a darle gracias a Dios, y también oramos por la ofrenda. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Padre, por tu misericordia, porque tú eres bueno. Señor, gracias por tu palabra que nos